Pues ninguna autoridad tendrías. ¿Quién dijo estas palabras y a quién se las dijo? Jesús a Pilato. Jesús a Pilato. Pilato, sí. Sí. Jesús a Pilato. Leemos en Juan 19:11. Lo sé porque cuando nos paseamos el domingo me lo dijiste. No es porque soy inteligente Qué y todo lo espiritual. contrario. Ay, nos han dejado mal. Hay que ser honesto. Juan 19, el versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero ¿cómo te atreves? ¿A mí no me hablas? ¿A mí no me contestas? ¿A mí me vas a reprender? ¿A mí me vas a llamar la atención? Pero tú no sabes quién soy yo. No tenemos a veces esa actitud también. Y Jesús le contesta con mucha tranquilidad. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha llegado, mayor pecado tiene. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Este Jesús, nuestro Señor, a quien hemos venido a orar en esta noche. Juan en su oración en Juan 17, puso una página antes, el versículo 2, cuando Jesús en la oración, Juan 17, 2, hablando con el Padre, le dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le distes. Aquí está hablando de él mismo. Glorifica al Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, dice el versículo primero. Como le has dado potestad sobre toda carne. El Padre ha dado potestad al Hijo sobre toda carne. Vamos a leer un versículo que leyó Ángel cuando le tocó hablar y que me hizo gracia porque ya lo tenía apuntado. Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. Y aquí es antes de que Jesús haya dicho estas palabras: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de mi Padre. Y aquí pues recordamos este momento en que Pedro quiere defender a Jesús. Normal, cuántas veces no queremos defender a Jesús y defender la palabra y defender nuestra iglesia. El versículo 53 dice: ¿acaso piensas que no pueda orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué te piensas, Pedro? ¿Te piensas que yo no puedo, si quisiera que mi Padre me librara, no puedo ya decir a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles? ¿Podría el Padre librar a Jesús de la muerte? Sí, pero no. Sí, pero no. Vemos el versículo que sigue versículo 54 de Mateo. Este mismo Mateo, sí. Mateo 53, el versículo que sigue. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿El Padre puede? Pues sí, claro que puede. Pero no puede, porque entonces ¿cómo se va a cumplir la escritura? Recordamos en la Trinidad, antes de la fundación del mundo, en ese concilio de la Trinidad, donde el Padre dice: ¿quién irá y a quién enviaré? Y Jesús responde: heme aquí, envíame a mí. Y el Padre envía al Hijo, pero el Hijo en la cruz tiene que clamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permite, vamos a ser cortos en esta noche, por qué permite Dios ciertas cosas en nuestra vida? Y cada uno piensa en cosas. ¿Por qué permitió la muerte de Jesús? ¿Por qué permitió la muerte de Esteban? Estamos con las mujeres estudiando a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero Dios permitió. ¿Por qué ha permitido que su pueblo sufra tanto? 400 años de esclavitud en Egipto, pero también bajo Hitler, y cuántas cosas, cuánto sufrimiento para su pueblo.
¿por qué permite que tú y yo suframos? Bueno, pues a veces tenemos explicaciones y otras veces no. En el caso de Jesús, bueno, todos sabemos que era la única forma de salvarnos, porque la paga del pecado es muerte, y que no hay justo ni aun uno. Por consiguiente, todos somos pecadores y todos estamos condenados. Y Dios no ha enviado, como dice la palabra, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que condene al mundo, pero para que el mundo sea salvo por él. Era el único medio, por eso Dios envió al Hijo y por eso el Hijo dio su vida. ¿Podía el Padre haberlo librado? Sí, pero no podía, porque quería salvarnos a nosotros. ¿Por qué permitió la muerte de Esteban? ¿Por qué permitió que su pueblo sufriera tanto? En el caso de su pueblo, para demostrar su poder, vemos de qué forma Dios se glorifica a través de este pueblo, cómo lo saca de Egipto, cómo él abre el mar rojo, cómo les da la ley, cómo saca agua de la peña. Él se glorifica. Y veíamos también el martes que todo eso tenía también un propósito. Dios quería hacerse un pueblo santo, quería enseñar a su pueblo la humildad. Y 400 años de esclavitud no fueron suficientes para que el pueblo aprendiera la humildad. Vimos que no, el pueblo no aprendió a ser humilde. ¿Cuánto nos cuesta aprender a ser humilde? Quizás sea la lección la más difícil de aprender. En el caso de Esteban, pues lo vamos a leer. En el caso de Esteban, Hechos 6:15, perdón. Hechos 6:15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nada más, nada más. Quizás el Señor no nos pida más a nosotros que ser simplemente testimonio, porque toda la gente que vieron cómo lapidaron a Esteban y cómo en lugar de querer vengarse y en lugar de gritar injusticia, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y eso fue suficiente, es lo que Dios pedía a Esteban, no más. Y permitió que muriera. Pero su testimonio ahí queda. Y ese ejemplo que le había dado, no fue necesario más. Quizás el Señor nos pida de sacar a un pueblo de Egipto. Simplemente nos pide que nuestro rostro brille como el rostro de un ángel, para que la gente diga, pero ¿qué tiene este que yo no tengo? Mas yo juzgaré, Hechos 7:7. Hechos 7:7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Dios permitió que su pueblo sufriera la esclavitud durante 400 años. Lo permitió. ¿Podía haberlos liberado antes? Sí. Igual que los liberó a los 400 años. Dios lo permitió. En este versículo de Hechos 7:7 nos dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación. Dios permite cosas, pero cuidado, que somos sus hijos, que estamos en sus manos y Él sabe lo que permite y por qué lo permite. Él juzgará, porque Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Vamos a leer otro versículo en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Si no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué sufrimos? Pues a veces porque Dios tiene un plan para glorificarse, para que seamos testimonio, porque no puede ser de otra manera, porque en el plan de Dios tiene que ser así. Y otras veces sufrimos pues porque hemos sembrado mal y recogemos lo que hemos sembrado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Hagámonos la pregunta, ¿por qué sufro? Y si no hay nada, Señor, tú sabes todas las cosas, tú eres justo. Si lo que tú quieres es simplemente que dé testimonio, ayúdame a ser firme, a permanecer fiel. Si tienes un plan para conmigo, porque sabemos, como decimos a menudo, que Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria.
Y así como escogió a Abraham para crear un pueblo, puede escoger a cualquiera de nosotros para un plan que Él tenga. En nuestro caso, ¿qué pensamos de nosotros mismos? Vamos a leer Hechos 7:25. Aquí es el discurso de Esteban, que está testificando, que está defendiéndose, puesto que le han preguntado ¿qué dices tú? Y Esteban se defiende y explica toda la historia de Israel y habla aquí de Moisés. Hechos 7:25. Pero él pensaba, hablando de Moisés, Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Pensaba Dios liberar al pueblo de Israel por mano de Moisés? Pues sí, de hecho lo hizo, pero no era el momento. Él se precipitó, no era el momento. ¿Qué pensamos? ¿Que Dios va a hacer cosas a través nuestro? Puede ser. Él nos dirá cuándo es el momento. No nos precipitemos. Pero Moisés pensaba que Dios le iba a liberar al pueblo por su mano. Juan 20:21. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Hacemos eco al mensaje de Antonio el domingo. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si hay una cosa que sabemos es que el Padre, el Jesús nos envía. Como el Padre nos envía a Él, Él nos envía para que demos testimonio, para que hagamos aquello que Él nos manda de hacer, para que seamos un pueblo santo, un pueblo aparte. De la misma manera que el Padre le envió a Él, Jesús nos envía a nosotros. El Señor está con nosotros y nos protege y lo sabemos. Y hemos venido a orar porque sabemos que creemos en ese Dios que tiene autoridad. ¿Quién es este? Que aun los vientos le obedecen. ¿Quién va a resistir cuando Dios decide algo? Pero entonces, ¿por qué murieron tantos bebés? Podemos preguntarnos. Porque Dios liberó a Moisés, lo salvó de las aguas, es el nombre de Moisés, porque tenía un plan para con Moisés. Pero ¿y todas las otras mamás que perdieron sus bebés? La Biblia dice, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Tenemos derecho a estar tristes cuando hay cosas en nuestra vida que duelen. Aquellas mamás lloraron porque perdieron a sus bebés. ¿Y Dios podía haberlo evitado? Sí, pero no. Y es donde tenemos que hacer confianza a Dios, porque los planes de Dios siempre son perfectos. Y cuando algo en nuestra vida no nos gusta y nos duele mucho, saber que Dios es soberano, que Él puede, que está por encima de todo, que nada es imposible para nuestro Dios. Sabemos quién es el príncipe de este mundo. Juan 18:36. Continuamos en este discurso de Jesús con Pilato. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El príncipe de este mundo es Satanás. Pero el príncipe de nuestras vidas es Jesucristo. El príncipe de la iglesia es Jesucristo. Satanás puede hacer mucho daño, pero nunca más de lo que Dios le permita. Solo si Dios se lo permite. Como leemos en Juan 19:11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Solo si Dios se lo permite, porque la autoridad suprema la tiene Dios. Ninguna autoridad
Nadie nos puede tocar, nadie nos puede dañar si Dios no lo permite. No hemos hablado de oración en esta noche y estamos en un culto de oración, pero me parecía importante, interesante de recordar que creemos o venimos a hablar con un Dios y en el nombre de Jesús, su Hijo, que tiene toda autoridad sobre los vientos, sobre la enfermedad, sobre los problemas, sobre las cadenas, sobre todo. Y terminamos con un versículo en Deuteronomio 10:31. No, perdón, 10:14. Con eso terminamos. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.